es muy loco pensar que la gente grande trae manías de hace muchísimos años y a medida que la gente empieza a volverse grande empiezan a aparecer estas manías. Me acuerdo mucho de que mi madre tiene cierta cuestión con el clima y hay días como que no les gusta. Mi mamá lava la vajilla en un lavavajilla y la pone a secar al sol. Porque dice que el lavavajillas le deja un olor feo. Y es como, wow, qué rebuscado la concha de la lora. Mal ahí que tengas un lavavajilla entonces. Pero ok, lo acepto. Y mucho tiempo creí que era que le gustaban mucho los días de sol para hacer esas cosas, pero también me di cuenta que en realidad es que no le gusta tanto la lluvia. Y es loco porque esa es una manía que le empezó a pasar de grande, pero al mismo tiempo recuerdo que es una manía que tenía mi abuela materna. A mi abuela no le gustaba la lluvia nunca. Y antes de que cayeran las primeras gotas, cuando el cielo empezó a oscurecer, ella salía al fondo del patio de una casa que teníamos, que tenía mi abuela cerca de Avellaneda hace mucho tiempo. Salía al patio del fondo con botellas y las enterraba hasta la mitad con todo el pico para abajo. Algo súper extraño, manía de tipo abuela mal, rarísimo. Y yo la seguía y le preguntaba tipo, abuela, ¿por qué no te gusta la lluvia? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no te copa? ¿Por qué no te gusta la lluvia? Y mi abuela, medio parca, nada. Se ponía vacía, con palita en mano, frunciendo la nariz para oler la humedad en el aire, tipo, a ver si iba a llover, si no iba a llover, no le gustaba para nada. Si finalmente llovía, fuera una llovizna o una tormenta, mi abuela cerraba todas las puertas y todas las ventanas y subía el volumen del televisor hasta que tapara el ruido de las gotas y el viento, lo cual era bastante jodido porque la casa de mi abuela tenía techo de chapa, entonces imagínate lo fuerte que está esa televisioncita chiquitita, yo no podía creer que le dieran los parlantes. A mí me encantaba la lluvia, sobre todo cuando era chico, porque ablandaba la tierra seca y yo me ponía a excavar. Usaba la misma pala que la abuela, una muy chica, del tamaño que usaría un niño para jugar en la playa, pero de metal y madera, no la de plástico. La tierra del fondo tenía tipo pedacitos de botellas de vidrio color verde, con los bordes tan lisos que ya no cortaban, algo así como cantos rodados, que para quienes no saben, canto rodado es justamente una Rolling Stone. Los Rolling Stones son el canto rodado, que quienes no sepan qué es un canto rodado, son esas piedras que bajan de la montaña, del cerro, de lo que sea, que son golpeadas tanto tiempo que terminan súper ovaladas y lisas, sin la posibilidad de lastimar ni cortar a nadie. Había un montón de estas piedras color verde que eran en realidad productos de botellas que dejaba mi abuela, claramente. Lisos que ya no cortaban y también había piedras suaves que parecían pequeñas rocas de playa. Yo me preguntaba tipo, ¿por qué estarían en el fondo de la casa de mi abuela? Alguien debía haberlas enterrado. También encontré dados negros con los puntos blancos ya casi invisibles. Encontraba restos de vidrios esmeralizados, verde manzana y turquesa. Mi abuela se acordó una vuelta que habían sido parte de una puerta vieja, que de nuevo estaba enterrada en el patio de mi abuela. También jugaba con lombrices y les cortaba en pedacitos bien chiquitos. Me parecía que si picaba bien la lombriz tipo una cebolla, sin dejar contacto alguno entre los anillos, no iba a poder reconstruirse. Nunca me gustaron los bichos a mí. Encontré los huesos después de una tormenta que convirtió el cuadrado de tierra del fondo en una piscina de barro. Los guardé en el balde que usaba para llevar los tesoros hasta la pileta del patio donde los lavaba. Se los mostré a mi papá y dijo que eran huesos de pollo o a lo mejor alguna mascota muerta que debían haber enterrado así hace mucho, perros o gatos. Insistía con lo de los pollos porque antes en el fondo cuando era chico mi abuela tenía un gallinero ahí. Parecía una explicación posible, ¿no? Obvio. Hasta que mi abuela se enteró de los huesitos. Y empezó a arrancarse todos los pelos y a gritar: ¡La Angelita! ¡La Angelita! El escándalo no duró mucho bajo la mirada de mi papá. Él admitía las supersticiones de la abuela, digamos, pero siempre y cuando no se desbordara. Mi abuela se tranquilizó a la fuerza y me pidió los huesitos, cosa que se los di. Después me pidió que me fuera a mi habitación a dormir. Yo me enojé un poco porque no entendía la causa de la penitencia, por qué me estaban mandando a dormir así. Pero un poco más tarde, esa misma noche, me llamó y me contó todo. Era la hermana número 10, u 11. Mi abuela no estaba demasiado segura. En aquel entonces no se le prestaba tanta atención a los chicos. Se había muerto a los pocos meses de nacida, entre fiebres y diarrea. Como era Angelita, la sentaron sobre una mesa adornada con flores, envuelta con un trapo rosa, apoyada en el almohadón, y le hicieron alitas de cartón para que subiera al cielo más rápido.
¿Eso fue acá, abuela?, le pregunté. No, en Santiago. Hacía mucho calor. Entonces, no son los huesos de la nena. Si esa se murió allá, le respondí. Sí, que son. Yo me los traje cuando vinimos para acá. No la quise dejar porque lloraba todas las noches, pobrecita. Sí, lloraba con nosotros cerquita en la casa. Lo que iba a llorar sola, abandonada. Así que me la traje. Ya era huesitos nomás. La puse en una bolsa y la enterré acá en los fondos. Ni tu abuelo sabía. Ni tu bisabuela, nene. Nadie. ¿Y acá llora la nena?, le pregunté. Cuando llueve nomás. Después le pregunté a mi papá si la historia de la nena Angelita era cierta. Y él dijo que la abuela ya estaba muy grande y desvariaba. No parecía muy convencido, o a lo mejor le resultaba incómoda la conversación. Después, la abuela se murió. La casa se vendió y yo me fui a vivir solo. Me olvidé de la Angelita. Me olvidé de la Angelita. Sí, me había olvidado hasta que apareció al lado de mi cama. En mi departamento. 10 años después. Llorando. En una noche de tormenta. La Angelita no parece un fantasma. Ni flota, ni está pálida, ni lleva vestido blanco. Está medio pudrir y nada más. No habla. La primera vez que apareció creí que estaba soñando. Traté de despertarme de la pesadilla. Cuando no pude y empecé a entender que era real, grité. Grité y lloré y me tapé con las sábanas que tenía en mi cama. Me tapé los oídos con las manos para no escucharla porque en ese momento no sabía que la Angelita era muda. Pero cuando salí de ahí abajo, unas cuantas horas después, la Angelita seguía ahí, con los restos de una manta vieja puesta en los hombros como un poncho. Señalada con el dedo hacia afuera, hacia la ventana y la calle, y así me di cuenta de que era de día. Es raro ver un muerto de día. Le pregunté qué quería, pero como respuesta siguió señalando, como en una película de terror. Me levanté y salí corriendo hacia la cocina a buscar guantes que usaba para lavar los platos. La Angelita me siguió. Con los guantes puestos la agarré del cogotito y la apreté. Sí, ya sé. No es muy coherente intentar ahorcar a un muerto. Pero no se puede estar desesperado y ser razonable al mismo tiempo. Eso es una realidad. No le provoqué ni una tos. Solo me quedé con restos de carne en descomposición entre los dedos de los guantes entre los dedos enguantados. Y ella le quedó la tráquea a la vista. Un asco. Hasta ese momento no sabía que se trataba de Angelita, la hermana de mi abuela. Seguía cerrando los ojos bien fuertes a ver si ella desaparecía o yo me despertaba. Caminé alrededor de ella y vi en su espalda 2 alitas de cartón con plumas de gallina pegoteadas, medio podridas. En tantos años tendrían que haber desaparecido, pensé. Y después me reí, porque tenía un bebé muerto en la cocina, que era mi tía abuela y que caminaba. Aunque por el tamaño debía haber vivido apenas unos 3 meses, el cadáver caminaba igual. Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no. Le pregunté si era mi tía abuela Angelita, y así descubrí que no hablaba, pero que contestaba moviendo la cabeza. Entonces, mi abuela decía la verdad, pensé. Eran los huesitos de su hermana los que desenterré cuando era chico. Lo que quería Angelita era un misterio, porque más que mover la cabeza de forma afirmativa o negativamente, no hacía. Pero algo quería con suma urgencia, porque no solo seguía señalando, sino que no me dejaba en paz. Me seguía por toda la casa. Me esperaba atrás de la cortina del baño cuando tomaba una ducha. Se sentaba en el bidet, se paraba al lado de la heladera cuando lavaba los platos y se sentaba en el lado de la silla cuando yo trabajaba en la compu. Yo seguía haciendo mi vida normal. Durante la primera semana estaba tranquilo. Creía que a lo mejor se trataba de un pico de estrés con alucinación y que se iría. Yo ya había estado medicado, ustedes lo saben. Me pedí unos días en el trabajo, tomé pastillas para dormir. La Angelita seguía ahí. Ahí esperando al lado de la cama que me despertara. Algunos amigos me visitaron. Al principio no quise leer mensajes ni abrirles la puerta, pero para no preocupar a los demás, accedí a verlos. Ninguna vio a la Angelita. La primera vez que me visitó mi amiga Mariana, metí a la Angelita en el placar. Para mi terror, ella se escapó y se sentó en el brazo del sillón, con esa fea cara podrida, verde y gris. Marina ni se dio cuenta. Poco después saqué a la Angelita a la calle, y nada. Salvo ese señor, que la miró de pasada, y después se dio vuelta y la volvió a mirar, y se le descompuso la cara, le debe haber bajado la presión. Por evitarles el mal momento a otras personas, porque yo me imaginé que debía haber gente que la viera,
poca, pero debería haber. Cuando salimos juntos con Angelita, o mejor dicho, cuando ella me seguía a mí y no quedaba otra que dejarme acompañar, lo hacía con una especie de mochila para cargarla. Es feo verla caminar, es demasiado chiquita, es antinatural. También le compré una venda tipo máscara para la cara, de las que se usan para tapar cicatrices de quemaduras. La gente ahora cuando la ve siente asco, pero también se conmueve y siente pena. No ven a un zombie, un muerto, ven un bebé muy enfermo lastimado, no muerto. Le compré juguetes para que se entretuviera, pero nada parecía gustar demasiado. Seguía con el dedo apuntando al sur. De eso sí me di cuenta, era siempre apuntando al sur. Mañana, tarde y noche, yo le hablaba y le preguntaba, pero ella no se podía comunicar bien. Hasta que una mañana, se apareció con una foto de la casa de mi abuela de la infancia. La casa donde yo había encontrado sus huesitos en el patio del fondo. Ahora señalaba la casa con el dedo, bien insistente. ¿Querés ir ahí?, le pregunté, y me dijo que sí. Le expliqué que la casa ya no era nuestra, que la habíamos vendido, y me dijo que sí otra vez. La cargué en la mochila con su máscara puesta y nos tomamos el 15 hasta Avellaneda. Ella no mira por la ventana en los viajes, tampoco mira a la gente ni se entretiene con nada. La llevé sentada a UPA para que estuviera más cómoda, aunque sinceramente no sé si es posible que un muerto esté incómodo o si eso significa algo para ella. Ni siquiera sé qué siente, solamente sé que no es mala y que le tuve miedo al principio, pero hace rato que ya no. Llegamos a lo que fue la casa de mi abuela, a eso de las 4 de la tarde. Cruzamos la plaza caminando y finalmente rodeamos la cancha de Racing. Atrás estaba la casa de mi abuela vieja, a 2 cuadras de distancia del estadio. Pero ahora que estaba en la puerta, ¿qué podía hacer? ¿Pedirle a los dueños nuevos que me dejaran pasar? ¿Con qué motivo? Ni siquiera lo había pensado hasta ese momento. Claramente me estaba afectando la mente andar para todos lados con una niña muerta. Angelita fue la que se encargó de la situación. No hacía falta entrar. Era posible asomarse al fondo por la medianera. Eso era lo único que ella quería ver, el fondo. Espiamos los dos. Ella en mis brazos, ahí, donde solía estar el cuadrado de tierra, había una pileta de natación de plástico azul. Evidentemente habían levantado toda la tierra para hacer el hoyo y con esa acción habían tirado los huesos de la Angelita, vaya a saber dónde. Los habían revolado, se habían perdido. Me dio lástima, pobrecita. Y le dije que lo sentía mucho, que no podía solucionárselo. Hasta le dije que lamentaba no haberlo desenterrado otra vez cuando la casa se vendió para sepultarlos en algún lugar pacífico o cerca de la familia si a ella le gustaba así. Tranquilamente podría haberlos puesto dentro de una caja o un florero y llevarlos a casa. Estuve mal con ella y le pedí disculpas. Angelita dijo que sí. Entendí que las aceptaba. Le pregunté si ahora estaba tranquila y si se iba a ir, si me iba a dejar solo. Me dijo que no. Contesté que bueno. Y como la respuesta no me cayó muy bien, salí caminando rápido hasta la parada del 15 y lo obligué a corretear detrás míos con sus pies descalzos que, de tan podridos, estaban dejando asomar los huesitos blancos. Me gusta mucho leer los cuentos, no voy a mentir. Me divierte un montón. Es tan lindo leer historias, es tan lindo compartir historias aunque no hayan sucedido. Lo que acabo de leer es el cuento El desentierro de la Angelita, de la autora argentina, que ya leímos bastante libros de ella para bastante cuentos de ella para este segmento. Mariana Enríquez. Mariana Enríquez se está convirtiendo lentamente en mi escritora favorita. Lentamente. Cada vez que buscamos algo para contar el programa y encontramos un cuento de ella, es como... Qué fina que es. Y de nuevo, es fina porque no es un ¡va! O un ¡chan! Y de repente vi a la muerte en mi cara. Es como... Lo va construyendo y lo turbio, no, generalmente en los cuentos de Mariana Enríquez no llega al final como una conclusión totalmente terrorífica, horrorosa. Sino es como a la mitad del relato es como y aparece la bebé muerta. Y después es, ok... Apareció la bebé muerta, ¿estamos preocupados? Buenísimo. Mirá cómo termina la historia. Y eso me encanta, me parece que es un storytelling hiper mega fino, hiper mega grosso. Y me gusta siempre
A ver, compartimos mucho el interés de lo fantástico, pero dentro de un setup realista en cierta forma, porque habla de Avellaneda, habla de una casa que uno puede imaginarse, una típica casa de Avellaneda detrás de la cancha de Racing, con un patiecito, como las típicas casas que tienen la parte de delante de la casa con un living, un par de habitaciones, tranqui todo, y en el fondo uno de esos jardines con 2 medianeras para los costados y una medianera en el fondo que te divide la casa de los vecinos. Classic casa del conurbano. Te la reimaginás. Y el hecho de pensar de que la abuela haya enterrado a la hermana muerta ahí es loco, pero también sus abuelos no tenían bocha de hermanos. Mi abuela tenía bocha de hermanos y bocha se murieron cuando eran bebés. Entonces es como una historia súper relatable, porque es como, es verdad, muchos de los que tenemos abuelos italianos o abuelos gallegos tenían bocha de hermanos, tipo a rolete garchaban. Y muchos han muerto y pensar que uno de ellos puede ser un fantasma es genial. La forma en la que narra y describe un escenario totalmente fantástico, pero donde un personaje principal camina por Buenos Aires con un bebé muerto, son imágenes tan bien narradas que te quedan grabadas y de nuevo, son como horroríficas pero graciosas al mismo tiempo. Algo parecido a lo que podría llegar a ser Tim Burton. Lo que siento que es una historia medio típica de Tim Burton lo que acabamos de leer. Y en cierta forma, no. El cuento se llama, de nuevo, Desentierro de la Angelita. Es de la señorita Mariana Enríquez. Es increíble. Sería muy lindo poder hacerle una nota a Mariana Enríquez, ¿no? Y decirle tipo, ¿qué mierda te pasa? ¿Cómo fue tu infancia, Mariana? ¿Por qué? No, por nada, pero contame, con tu papá, ¿cómo te llevas? ¿Con tu mamá? No, re bien, chill con los dos. Debe ser una persona muy interesante para hablar y debe ser una chona muy, muy grosa. Pueden conseguirlo, pueden bajarlo de internet y leer sobre ella. Háganlo, que seguramente lo van a disfrutar. Buji, el año pasado, cuando recomendaba escritoras femeninas, decía, lean artistas femeninas. Y es verdad, generalmente, porque si sos hombre vas a haber estado acostumbrado a leer chabones toda tu vida. Y si sos piba, probablemente haya sido un colegio donde todo el tiempo te recomendaron leer autores masculinos. Y la verdad, por una razón o por la otra, ya sea por abrir la cabeza, ya sea por leer algo por lo cual vos te puedas sentir identificada. Y si sos un packing, más que nada por abrir la cabeza, vale la pena leer autoras argentinas, vale la pena leer y también vale la pena leer sobre el horror que en cierta forma nos vuelve más interesantes.